Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que quiere decir domingo para nosotros, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque en ese día, Padre celestial, en ese domingo, Padre celestial, tú venciste a la muerte. Señor, tú resucitaste, tú peleaste contra la misma muerte y fuiste vencedor sobre ella. Por eso el día de hoy, Padre celestial, la muerte, ¿dónde está su aguijón contra nosotros si tú lo has vencido? El día de hoy, Padre Celestial, venimos a darte la gloria y la honra porque venciste en la cruz. Si no, en vano estaríamos aquí, Padre Celestial. Pero nosotros reconocemos, oh Dios, que tú venciste a la muerte en aquel día glorioso. Padre Celestial, gracias porque cumpliste tu palabra y tu profecía fue cumplida y tu Hijo vino y te amó y cumplió con su deber. Y por eso el día de hoy nosotros tenemos la salvación y un día tendremos, Señor, la esperanza. Vivimos en la esperanza que un día te veremos y seremos glorificados delante de tu presencia. Alabado seas en esta mañana. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por vencer. Gracias por estar a la diestra del Padre abogando por nosotros. Te amamos, Señor Jesús, y te celebramos en este día lo que hiciste por nosotros, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, por un día más. Y Señor, que tu palabra venga y llame a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor, que seamos transformados por tu palabra y por lo que tú has hecho. A ti sea toda gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Déjenme nomás recapitulo un poquito de lo que hemos visto en estas últimas semanas. Recordamos que hace un poquito de tiempo Jesús acababa de entrar triunfalmente a Jerusalén a celebrar la Pascua. Reconocimos y veíamos en la historia que Jesús entró en un burrito, ¿verdad? Porque Él era un rey, pero era un rey humilde. Él venía en una manera de un cordero y no como algunos de otras personas pensaban que Él vendría. Jesús sabía que su hora se había acercado, que ya estaba sobre Él la hora en que Él debería estar clavado en la cruz para llevar nuestros pecados. Y Él compartió una última cena con sus discípulos. En esta última cena se nos dejó a nosotros ordenado que nosotros celebrésemos también la Santa Cena, recordando la sangre del Señor Jesucristo que en poco tiempo Él estaría virtiendo en la cruz por nosotros. Comió del pan representando su cuerpo que sería inmolado en la cruz también por nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Un poquito tiempo después de eso, Jesús fue entregado por Judas con un beso delante de los fariseos que por mucho tiempo habían tramado y conspirado para prenderle y para matarle, para mentir delante del Sanedrín y delante de los romanos para que fuese crucificado. Jesús fue entregado entonces después de eso a un juicio romano.
Los fariseos ya habían en sus mentes, en sus corazones y en sus acciones, ya habían pasado sentencia, pero estando bajo el imperio romano, le entregaron a Jesús y el pueblo mismo clamaba que dejaran libre a un malhechor llamado Barrabás, en lugar de Jesús, quien fue justo y perfecto en todos sus caminos. Después de esto, el Señor Jesús fue llevado a un tribunal donde prácticamente fue llevado de allí al matadero, como dice la palabra. Y para añadir un poco más de humillación y dolor, Jesús fue hecho cargar su misma cruz en lo que hoy le conocemos como la Vía Dolorosa. Y durante ese tiempo sus fuerzas habían flaqueado porque anteriormente ya le habían empezado a pegar, ya le habían empezado a hacer cosas a nuestro Señor Jesús, porque la sentencia de muerte ya se había dado. Y en la cruz nuestro Señor fue maltratado y humillado. Le fueron quitadas sus ropas y fue públicamente expuesto, humillado. Y Él, siendo Dios, siendo todopoderoso, pudiendo llamar a las legiones de ángeles que tenía a su disposición, se acordó de usted y se acordó de mí. De tal manera que estando en la cruz, cuando los soldados estaban burlando de Él, cuando estaban jugando con sus ropas, cuando estaban dando juegos para la ropa de Jesús y burlándose desde abajo y picando su costado, el Señor Jesús no los maldijo, sino que desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento llevó entonces todo el pecado de todo el mundo, los pecados más viles y los pecados que usted y yo hemos cometido, los pecados como la mentira, los pecados como la lascivia, los pecados que ni se podrían mencionar en este lugar. En ese momento todo el pecado del mundo fue cargado sobre los hombres de nuestro Señor Jesús, de tal manera que su Padre no pudo estar en ese lugar. Y Jesús clamaba a su Padre, jamás había estado aparte de Él, y clamaba al cielo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero era necesario que Jesús fuese el Cordero, el perfecto sacrificio, para que nosotros pudiésemos tener salvación. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por ese acto de nuestro Señor Jesús, el día de hoy nosotros tenemos salvación. Y allí empezamos la historia del día de hoy, que Jesús venció a la muerte. Empezábamos en estos versículos que María y María Magdalena se preparaban ir a preparar las especies aromáticas que era la costumbre de los judíos en aquel entonces, y fueron al sepulcro y fueron a la tumba donde nuestro Señor Jesucristo fue puesto. Los guardias se habían puesto por parte de los fariseos y por parte de los romanos para que nadie se robase el cuerpo, para que nadie estuviera allí, porque habían escuchado que Jesucristo había proclamado que al tercer día resucitaría. Y ellos pensaban, los fariseos pensaban que iban a ser los discípulos que iban a tratar de robarse el cuerpo de Jesús, y con esto iban a decir que había resucitado. Pero lo que ellos no entendían, que los discípulos estaban huyendo, que los discípulos se estaban escondiendo, que Pedro le había negado tal y como el Señor Jesucristo le había dicho, pero que por la propia mano del Señor Jesús, cumpliendo con la promesa que Él había dicho que al tercer día resucitaría, Él resucitó, peleó contra la muerte y la venció. Jesús mismo nos había dicho esto. Voy a ir por varias citas
Así que voy a leerla rápidos. En Mateo 12:40 Jesucristo mismo dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto mismo que Jesús dice acerca de Jonás es lo que nosotros le llamamos un tipo y un antitipo de lo que ha sucedido. Si usted recuerda la historia de Jonás, Jonás estaba huyendo de la presencia de Jesús y vino un gran pez y lo tomó y por 3 días estuvo allí. Esto estaba aludiendo a lo que sucedería con nuestro Señor Jesucristo. Jonás no lo sabía, tal vez cuando usted leyó esta historia no lo sabía, pero estaba aludiendo que en el Señor Jesucristo, así como Jonás estuvo en el gran pez 3 días, también nuestro Señor Jesucristo pelearía contra la muerte. Mateo 16:21, un poquito más enfrente, dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. El Señor Jesucristo ya les había dicho a sus discípulos: prepárense, porque esto es lo que he venido a hacer. He venido a dar mi vida por ustedes, pero al 3er día resucitaré. Y se los anunciaba a sus discípulos aún antes. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. ¿Sí me escuchó? Jesucristo sabe todo. Mis queridos hermanos, les vengo a decir que Jesucristo sabe nuestro pasado, pero sabe nuestro presente y sobre todo sabe nuestro futuro. Hay que permanecer fieles. Hay que permanecer en el camino y no desviarnos de él. Luchar por la fe, luchar por su justicia, seguir la paz. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Por qué? Porque si nosotros andamos en sus caminos, nosotros seremos cuidados de nuestro Señor Jesucristo. David aprendió esta lección, porque David, como veíamos en nuestras historias anteriores, en nuestras predicaciones anteriores, es que David era un hombre tras el corazón de Dios, pero por un descuido, él pecó grandemente. ¿Sí se acuerda de esto? ¿Se acuerdan que con Betsabé pecó? Y el Señor le dijo, a través del profeta, le dijo: si hubieras permanecido fiel, si lo que ya te he dado, si fuera poco, ¿verdad? Todavía te iba a añadir aún más. Pero porque Él quebró la ley de nuestro Señor Jesucristo, Él paró unas bendiciones que el Señor tenía preparados. Pero nosotros el día de hoy venimos delante del Señor y queremos estar en sus caminos para que el Señor también nos cuide y nos bendiga. Mateo 17, 22 al 23, la palabra de Dios dice, también una vez más, hablando de que Jesucristo mismo había anunciado ya su muerte. ¿Por qué? Porque Él sabe nuestro pasado, nuestro presente y sabe también el futuro. Mateo 17, 22 al 23 decía: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre, esta era la frase favorita de Jesús acerca de Él mismo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al 3er día resucitará. Y ellos se entristecieron, los discípulos, en gran manera. Hechos 2:24, ahora vemos la nueva iglesia después de que Jesucristo murió, resucitó y fue ascendido, dice él, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no lo pudo parar. Wow, mis queridos hermanos, ni la muerte misma pudo parar a Jesucristo. Y déjenme hago una pausa para decirles por qué.
¿Pecó Jesús? ¿Anduvo mal Jesús? ¿Hizo las cosas incorrectas? ¿Dejó de obedecer a su Padre, a nuestro Padre Dios? No. La palabra de Dios dice que Él anduvo perfecto en todos sus caminos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por eso, la muerte no pudo enseñorearse sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Romanos? La paga del pecado es... Ahora, aquí está la muerte. Vamos, no es la muerte. Así para que vean nuestros hermanos también allí. Digamos que aquí está la muerte. La palabra de Dios dice que la paga, lo que nosotros nos merecemos, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Si nosotros llegamos a morir sin Cristo Jesús, viene la muerte por nosotros. Y la muerte dice, la paga del pecado es muerte. Lo que tú te mereces es muerte. Ahora, un ser humano cualquiera ha pecado, ¿verdad que sí? Quebrantó la ley. De hecho, es imposible para cualquier persona vivir una vida sin pecado. Quisiéramos, oramos para que no entremos en tentación y para que no pequemos, pero vamos nosotros a hacer cosas que a Dios no le agradan, que son pecados. Y si alguien entra a la muerte en la ley porque el mundo amó en Génesis, amó más las tinieblas que la luz. Entró, dice la palabra de Dios, porque por un hombre entró la muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios, y por el pecado entró la muerte. Ahora viene el hombre sin Dios y la muerte y dice, tú eres mío porque quebraste la ley y tú, dice la muerte, me perteneces. Ahora viene Jesús perfecto, sin haber pecado, siempre haciendo la voluntad de nuestro Padre hasta el último momento, al estar allí en la cruz, y muere y llega delante de la muerte. ¿Qué tiene la muerte contra Jesús? ¿Pecó Jesús? ¿Desobedeció Jesús? La muerte no tenía nada contra Jesús. ¿Sí escucha? La muerte no se podría enseñorear de Jesús, porque Jesús anduvo perfecto en todos sus caminos. Romanos no le aplicaba a nuestro Señor Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte. Pero en ese día de la cruz llevó todos los pecados sobre él, los cargó. No quiere decir que lo hizo, no quiere decir que él pecó, quiere decir que él cargó nuestros pecados y fue y peleó y venció a la muerte, y al tercer día la muerte le tuvo que entregar porque no tenía nada contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Un poco más en Apocalipsis 1, 17, 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Aquí relata Juan, y él puso su diestra sobre mí, hablando de Jesús, diciéndome, no temas, yo, dice Jesús, soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En la palabra de Dios, las llaves significan autoridad. Las llaves significan que Él tiene todo bajo su mando, bajo su cobertura, bajo todo lo tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que Él, si nosotros le creemos a Él, nosotros pasamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Qué hermoso es nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios, que Él tiene las llaves, y si le creemos a Él, Él nos adopta como su familia, como sus hijos, y nosotros tenemos entrada. Él tiene las llaves
a la vida eterna. Y Él solamente dejará a aquellos que declaran y confiesan el nombre de Jesús como el único y verdadero Salvador, que vivimos y tratamos de vivir una vida en santidad y tratamos de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¡Qué hermoso es Jesucristo! Que Él venció a la muerte y se llevó las llaves. Se llevó las llaves. Voy a decirlo, ojalá, es mexicano. Se llevó las llaves del changarro de la muerte. Le dijo, ándele. Híjole, mano. Ay, se oye muy feo, pero bueno. Soy mexicano, ¿verdad? Entonces, pues. Se llevó las llaves con Él. Y luego nosotros podemos entrar directamente al cielo. Antes de pasar a esta última, quédese con esto porque para allá vamos. Antes de esto quería leerles algunos actos de la profecía de que Jesús iba a resucitar. Recuerden, Jesús venció a la muerte, pero también cumplió profecía y también cumplió con lo que el Padre tenía preparado para su Hijo, para salvarnos, para darnos oportunidad a los gentiles, a los que eran fuera de Israel, a los que no iban a nacer en esa nación privilegiada, en esa nación que Jesús amó y ama. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, dice el salmista, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. También otros profetas nos llenaron de la esperanza que un día Jesús iba a vencer a la muerte. Isaías dijo esto en Isaías 25:8, destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Allí entra también el gozo de nuestro Señor. Hermano, gócese, porque ya nosotros también hemos vencido a la muerte por Cristo Jesús. En Oseas, dicen por ahí que es el primer profeta fresa. Oseas. Bueno, ya no me sale lo fresa. Oh, no, ay, hermano. Es de muy temprano. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Mire lo que declara el Señor, mire lo que declara Jehová. Una vez más, de la mano del Seol los redimiré. Está hablando de nosotros sus escogidos. Los libraré de la muerte. Oh muerte, dice Jehová, yo seré tu muerte. Miren lo que dice Jehová, apúntelo si lo quiere apuntar, Oseas 13:14. Oh muerte, le habla Jehová a la misma muerte y dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Jehová lo había declarado mucho tiempo atrás. Y el día de hoy lo creemos. ¿Cuántos de ustedes creen? Y si creemos, entonces nosotros no vamos a vivir la segunda muerte. Nuestros cuerpos un día se acabarán y un día terminaremos allí en Perches. Un día vamos a terminar es una funeraria para el que no sabe esto, ¿verdad? Un día vamos a terminar en una funeraria si así a Dios le place. Un día, si es que no Cristo llega antes, vamos nosotros a ser sepultados. Nuestros cuerpos van a dejar de vivir, pero nuestra alma continuará. Si nosotros creemos, ¿por qué? Por lo que el Señor hizo contra la muerte. Nos adoptó como sus hijos y Él tiene las llaves por ahí. Y si nosotros le confesamos como nuestro Salvador, Él dice, tú estás en mi libro, en el libro de la vida. Y el que está en este libro, oh muerte, no puedes hacer nada contra ellos.
¿Sí me escuchó? Y entonces nosotros venimos. Y ahí está la muerte. Y díjase, véngase para allá, chiquito. Y el Señor Jesucristo, este es mi hijo, esta es mi hija. Y la muerte no puede hacer nada, porque el que tiene las llaves es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros le creemos, ¿quién podrá contra nuestro Señor? Ya venció a la muerte. Si está viendo lo que está sucediendo, la victoria ya la tenemos. Si nosotros permanecemos en Él, we're gonna win. Vamos a ganar, mis queridos hermanos. Ya está escrito. El Señor no ha mentido. Desde los profetas se profetizaba de la venida de nuestro Señor Jesús. Desde los profetas Dios había dicho que el Señor sería sepultado, pero que al tercer día resucitará. Y ahora dice que el que permanezca hasta el último le veremos en gloria tal como es. ¿Es mentiroso nuestro Dios? No, nosotros ya tenemos la victoria. No nos enredemos, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es claro. Jesucristo venció a la misma muerte y quiere que nosotros vayamos a estar con Él en gloria. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Miren lo que dice acerca de nosotros. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 54 al 55. Dice, y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que nosotros por Jesucristo hemos vencido a la muerte, y Jesucristo venció a la muerte y tuvo victoria en el sepulcro. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo no temo la segunda muerte, porque cuando yo acabe en este mundo, cuando nosotros terminemos nuestro tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra, entonces le veremos a Él. Moriremos una vez en nuestro cuerpo, pero la segunda muerte no la viviremos. La muerte no se ensoñará sobre los hijos del Altísimo. En Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí me escuchó? No sufrirá daño de la segunda muerte. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, los que practican pecado, está hablando aquí la palabra, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La segunda muerte es el alma misma. En el mundo muchos le tienen miedo a que esto sea verdad y han dicho no hay Dios, y se han hecho por ellos mismos dioses para que no tengan que dar cuentas y ser contables delante de nuestro Dios. Pero eso no deja de ser de que nuestro Señor es vivo y eficaz, de que Él tiene para nosotros reservados una mansión en los cielos, pero para el que no cree, un lago eterno que es la segunda muerte. Pero nosotros no vamos a sufrir de ella. ¿Cuántos pueden decir amén a nuestro Señor? Te alabamos, Señor. Así que porque nosotros le creemos a Él, la muerte no tiene nada contra nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que somos más que victoriosos. Ya la hicimos, hermanos. No se haga cuando ande batallando. Ya la hicimos. Acuérdese, ay Señor, el desempleo, ya le hicimos. Señor, tú ya venciste a la muerte, ¿cómo no vas a vencer un trabajito que tengas por ahí? Si ando enfermo, Señor, ¿cómo no voy a vencer a la enfermedad si el Señor venció a la muerte?
Pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. En Romanos 8:37 y 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden dar gracias a Él? En Juan 11:25 y 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ya le está agarrando sabor a lo que sucedió hoy. En 1 Corintios 15, 57 al 58 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ese es el llamado a cualquier persona, a cualquier cristiano: estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y uno más. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, le decía a sus discípulos: ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La redención de todos nosotros llegó por nuestro Señor Jesucristo. Y con este versículo me gustaría terminar. Juan 14:1. Un versículo para el día de hoy que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesucristo. Para terminar, para concluir, hermano, póngase de pie. Qué hermosa es la historia de la resurrección de nuestro Señor. Brevemente tocamos lo que podríamos escudriñar por años y estudiar por mucho tiempo. Pero la verdad es esta: que Jesús venció a la muerte al tercer día. La verdad es esta: que Él venció, y que nosotros, los que creemos en Él y le seguimos, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Amén. Encontramos el día de hoy esas dos cosas. Jesucristo venció a la muerte al tercer día, y por ende la muerte ya no tiene poder contra nosotros. No sufriremos la segunda muerte. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que para nosotros, los hijos de Dios, nosotros que somos familia, adoptados, amados, acercados cuando en otro tiempo estábamos lejos, nosotros que le confesamos y que ahora creemos en Él, nuestra victoria ya está asegurada. El futuro ya lo conocemos. La profecía de lo que vendrá en el libro de Daniel y Apocalipsis se están cumpliendo, se han cumplido y se cumplirán al final, porque el Señor no es mentiroso. Y aunque vengan días difíciles como los que vivimos, y tal vez días peores, la victoria ya se nos aseguró. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Ya sabemos el final de esta vida. Ya sabemos el final de todo, mis queridos hermanos. Cuando usted tenga problemas, cuando venga tentación, cuando vengan tribulaciones, cuando venga lo que venga, recuerde que el Señor Jesucristo lo venció todo en esa cruz. Venció a la muerte, venció cualquier cosa que dardo del enemigo, venció todo lo que nosotros podamos imaginar. El Señor Jesucristo lo hizo todo perfecto para nosotros, y si nosotros permanecemos en Él, Él nos ayudará en absolutamente todo. Cierre sus ojos ahí donde está.
Gracias, Padre Celestial, porque tú ya lo has hecho todo. Venciste a la muerte y al tercer día resucitaste, Padre Celestial, y nosotros tenemos ahora la victoria asegurada, Señor. Gracias, Señor, porque has resucitado, Padre Celestial. Gracias porque hoy recordamos que un día, Señor, tú resucitaste, Señor. El domingo en la mañana, Padre Celestial, ya no estabas en esa tumba, ya no estabas en ese sepulcro, Padre Celestial. Tú, Padre Celestial, lo habías vencido todo, y por eso, Señor, nosotros somos más que vencedores. Gracias, Señor, por perdonarnos. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar conforme, Señor, un hijo tuyo, Señor. Que hagamos las cosas que te agradan, Padre Celestial, porque es bueno, Padre Celestial, andar en tus caminos, Señor. Padre Celestial, tus discípulos decían: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Asimismo, Señor, no queremos ir a ningún lugar que no estés tú, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te exaltamos en esta hora, porque ya lo has hecho todo por nosotros. Perdónanos cuando nosotros actuamos como si no hubiese pasado nada, Señor, cuando todo ha sucedido, cuando tú has vencido todo. Gracias, Padre Celestial, y en esta hora, Señor, te alabamos y bendecimos. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por su victoria. Te agradecemos porque aún a Él, cuando se fue, nos dejó el Espíritu Santo que gobierna en nuestras vidas. Y te damos gracias que en esta mañana pudimos venir a alabar tu santísimo nombre. A ti sea toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Con esto, hermanos,